Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por aquí nuevamente en Mujeres Fuera del Sistema. En este año, en 2025, empezamos nuestras grabaciones. Rosalba, hola, ¿cómo estás? Hola Ana, bien, pues como tú dices, contentas de iniciar este año siguiendo con nuestro podcast de Mujeres Fuera del Sistema. Gracias. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a Erika, a la maestra Erika. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar este año tratando un poco también de ir diversificando la forma en que dialogamos sobre feminismos. Pero hoy invitamos a la maestra Erika a hablar de un tema que me parece muy importante, que es cómo nos habitamos las mujeres en el mundo, ¿no? Pensaba mucho en esto de las ciudades de las mujeres. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que, como siempre, Rosalba nos presente a nuestra invitada. Gracias, Ana, claro que sí. Miren, voy a platicarles de Erika Elizabeth Pérez Musquiz. Ella nos habla de que su pasión es la lectura y la investigación. Es madre de 2 varones, esposa, es docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se interesa por los temas de sostenibilidad, género, segregación social y urbana con una perspectiva histórica y contemporánea. Es arquitecta de formación, estudió la maestría en Administración en la Universidad Michoacana y el doctorado en Arquitectura por el Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura con sede en la Universidad de Guanajuato. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en el Colegio de Michoacán AC de 2013 al 2014 y en la Universidad Autónoma de Yucatán en 2023. Formó parte del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos en el periodo 2021-22 en la Comisión de Mujeres. Es cofundadora y directora de la Comisión para Ciudades y Comunidades con Perspectiva de Género del Observatorio Nacional de Igualdad de Género AC. Actualmente, Erika es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es representante del Cuerpo Académico en Consolidación, Estudios Urbanos y Conservación del Patrimonio. Viene mencionado como CA, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, _171. Pertenece al núcleo académico básico de la maestría en diseño avanzado y del doctorado en diseño aplicado. Cuenta con reconocimiento al perfil deseable de la SEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su producción académica desarrolla las líneas de procesos urbanos contemporáneos e historia. Sus líneas de investigación y generación de conocimiento incluyen los estudios sobre el espacio público, la vivienda y el urbanismo. Cuenta con varias publicaciones en capítulos del libro, artículos indexados y de revistas especializadas. Ha dado un sinnúmero de conferencias internacionales y nacionales. Y por todo esto, pues Erika, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Pues Erika, siempre cuando invitamos a una compañera le preguntamos ¿por qué lucha Erika en este mundo académico, ¿no? de ser maestra en una universidad? ¿Qué nos respondería Erika? Bueno, fíjate que las luchas son varias. Uh-huh. Creo que no podríamos decir o hablar de una sola lucha cuando se trata de las mujeres, porque los temas son variados y son muy complejos. Hay una lucha que es a lo mejor de cada una que es doméstica, uh-huh, que empieza precisamente en uno mismo y en casa. Uh-huh. Y hay otra lucha que es afuera, que tiene que ver con lo que hacemos, uh-huh, o a lo que nos dedicamos. En el caso de la arquitectura, en el caso de la docencia, ha tenido que ver desde hace un tiempo para acá con un tema de visibilizarnos como, uh-huh, como género, uh-huh, como género, más allá de los discursos tradicionales, uh-huh, dominados por el patriarcado principalmente y por estas estructuras de poder. Al final del día, las mujeres siempre hemos estado presentes, pero precisamente por este discurso en, uh-huh, el que el vencedor domina lo, uh-huh, que se queda en el discurso, pues las mujeres no han sido reconocidas lo suficiente. Entonces, un primer
trabajo que ya llevamos algún tiempo haciéndolo desde la Comisión de Mujeres en la que estuvimos en el Colegio de Arquitectos, fue visibilizarnos, porque me parece que ese es el primer paso para reconocernos. Primero, reconocernos a nosotras mismas frente al espejo, porque eso es muy importante, reconocer quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos y por qué somos también importantes, igual o más. Claro. Y al final eso también repercute en la formación de las arquitectas que vienen, que traen un discurso dominado por el heteropatriarcal, que al final les deja nombres de grandes arquitectos en la historia de la humanidad, y el poco reconocimiento de mujeres que también estuvieron ahí, que también hicieron cosas y cuyo nombre no aparece en letras doradas, aunque hicieron igual trabajo o igual o mejor que los arquitectos que aparecen en la historia, no solamente de la arquitectura, pero hablando en el caso de la arquitectura, que aparecen en el discurso, que aparecen en la portada. Y entonces se queda bajo la sombra, se queda en el anonimato, se queda muchas veces el trabajo de las mujeres en muchos ámbitos, se queda relegado y se queda invisibilizado porque nadie lo reconoció y porque nadie lo nombró. Entonces esa es una parte que a mí en lo personal me parece fundamental para comenzar a reconstruir la historia de cualquier historia, no solamente de la arquitectura. A mí me gusta mucho la historia porque te permite ver a lo largo del tiempo un proceso, y que este proceso es consecuencia de una serie de eventos y de mismos procesos que han venido a lo largo de la historia hasta conformar algo, no solamente en la ciudad, en la arquitectura, en todas partes. Claro. Y me gusta la historia no solamente por eso, sino porque también me gusta mucho el chisme. Y en el Archivo Histórico Municipal pues hay muchos chismes que te enteras a lo mejor de cosas que por este predominio del discurso del vencedor no aparecen en la historia oficial. Y ahí te das cuenta cómo fueron realmente las cosas. Entonces eso es pues muy, muy importante, ¿no? Claro. Entenderlo desde ese punto de vista. Y creo que es fundamental lo que hablas, porque las ciencias, en todos los sentidos, ¿no? No solo la arquitectura, sino otras, pues el haber, la creación y el trabajo de las mujeres, pues ha sido invisibilizado, ¿no? Y en ese sentido, pues incorporar esta categoría que nos permite ver, pues dónde están, ¿no? Y qué hacen, cuáles son sus aportes, que es la perspectiva de género, es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo podemos incorporar elementos que nos permitan visibilizar una arquitectura más amplia con esta visión, en donde justo lo que pretende es visibilizar a las mujeres? Sí, justo en la práctica, en el hacer, viene mucho un tema de equidad, pero también de diferencias que tenemos que reconocer. Es decir, en un tema de teoría y praxis arquitectónica, la forma en la que diseñan las mujeres es distinta a la manera en la que lo hacen los varones. Y las dos son válidas. Claro. Es decir, no queremos con esto demeritar ni una ni la otra, solamente que la de los varones siempre ha sido más reconocida, más que otra cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, la mujer durante mucho tiempo tuvo una participación muy importante en la evolución, por ejemplo, de la cocina. En la casa habitación. Nosotros conocemos las cocinas al día de hoy modernas, que cada vez son más pequeñas, porque van mucho de la mano con el papel que la mujer ahora desempeña en la sociedad, cuyo lugar
ya no está 24/7 en la cocina, sino que sabemos que después de la Primera Guerra Mundial tuvo que suplir mucho el trabajo de los obreros y que posteriormente ha habido una evolución cada vez más fuerte de lo que pasa o lo que ocurre con las tareas domésticas en la casa habitación, anteriormente dominadas por la mujer, a veces no por voluntad propia, sino porque culturalmente la mujer se quedaba en la casa al cuidado de los hijos, de la casa, de la limpieza, incluso de los adultos mayores. Y hoy en día vemos que ese tema del cuidado, la mujer es cuidadora, cuidadora de muchos aspectos de la vida, de los niños pequeños, de sus padres cuando son ancianos, de las personas que se enferman en su casa, de ella misma, porque a veces si no se cuida uno, pues nadie te va a cuidar, ¿no? Y entonces ese enfoque cuidador de la mujer se puede observar en una sensibilidad a la hora de diseñar la ciudad y la casa habitación, porque va a estar muy al pendiente de que, por ejemplo, en los temas de espacio público que nosotros hemos visto en el diseño de la ciudad, pues la mujer está muy preocupada porque sus hijos tengan donde jugar, porque ellas y sus hijos estén seguros, porque los lugares sean para la comunidad y en conjunto con la comunidad. Entonces, esa visión que no es privativa de las mujeres, porque el urbanismo de género a veces se piensa como un área, una disciplina que excluye, y al contrario, es tan universal porque el cuidado de la mujer es universal, o sea, el cuidado de la mujer sostenemos la vida, ¿no? Para todo y para todos, incluyendo el medio ambiente. Y hay una visión muy bonita de lo que ahora llaman sostenibilidad o sustentabilidad, que es una visión del ecofeminismo que tiene que ver con el cuidado, pero también tiene que ver con lo que hace la mujer, que son crear vínculos con la comunidad. Esos vínculos necesarios no solamente para la vida, sino para el desarrollo del ser humano. Entonces, esas visiones sí van más del lado del urbanismo de género, se están digamos, promoviendo desde el urbanismo de género. Y lo mismo en la arquitectura tenemos muchas escalas de diseño. Tenemos una primera escala que son los objetos, ¿no? Entonces los arquitectos a veces los ven diseñando, las arquitectas a veces las ven diseñando sillas, las ven diseñando mobiliario, las ven diseñando objetos para la cocina, utensilios, y a veces hasta como artistas, ¿no? Los arquitectos, pues tenemos esa parte porque la arquitectura sigue siendo una de las bellas artes, aunque ese aspecto técnico de la arquitectura la aleja a veces de la práctica artística. Sin embargo, bueno, dicen que la arquitectura es contenedor de todas las artes, porque dentro de la arquitectura se contiene a la danza, por ejemplo, en un teatro se contiene a la pintura en sus recintos, a la escultura, a la música, a todas las artes las sabe como abrigar, ¿no? Y la mujer es mucho como eso. Es decir, la mujer permite abrigar, que todos tengan un lugar dentro de ese recinto y dentro de esa práctica esencial para los seres humanos que es habitar, que es esencial para los seres humanos, ¿no? Para la vida. Sí, qué interesante, ¿no, Rosalba? Este proceso de las arquitectas de poder visibilizar en el diseño, habla Erika, ¿no? De los espacios, pero también de los objetos que hay dentro de un hogar que de repente no alcanzamos a visibilizar, y que yo coincido que cuando lo haces con perspectiva de género, amplías la posibilidad de ver aquello que de repente no se ha visto socialmente por una asignación de trabajo, ¿no? Que se asignó a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y que en esta composición de diseño se puede incorporar todo ello. Y entonces por eso la importancia,
porque tú mencionas, bueno, estaba la cocina, pero creo que a lo mejor en la habitación, si hay una persona que necesita una silla de ruedas, vas a pensar en una rampa, ¿no? Incluso una rampa que pueda ser muy sencilla con tablas, no sé, pero que haya esta situación, pues es justamente cómo se va abriendo y se va incluyendo todo aquello que ha estado excluido o que no se alcanzaba a visibilizar, ¿no, Rosalba? Sí, yo también tengo una inquietud, Erika, en cuanto a que, la perspectiva de género ya está puesta en la cuestión estamos hablando ya de una casa, de una familia, de donde estamos habitando los seres humanos, ¿no? Pero si nos trasladamos, por ejemplo, a las universidades, ¿cómo aplicas la perspectiva de género en eso? ¿Qué serían los puntos más importantes a tocar en una universidad? Porque yo veo, ahorita lo hablábamos hace un rato, de universidades o de espacios activos que ya para las 8 o 9 de la noche se vuelven inseguros. Uh-huh. Y entonces, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer bajo esa perspectiva para mejorar todo esto? Fíjate que eso es muy interesante porque el año pasado presentamos un trabajo sobre las arquitectas a lo largo de la historia, específicamente en Michoacán. Uh-huh. Y la historia de las arquitectas en Michoacán, en cuanto a formación universitaria, comienza en Ciudad Universitaria, comienza en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en los años 70, cuando se establece la Facultad de Arquitectura, y la matrícula era definitivamente muy baja. Sí había mujeres desde la primera generación, que eso resulta muy interesante. Claro. Y posteriormente, a lo largo del tiempo, la matrícula ha aumentado a tal nivel que estamos casi en un 50 y 50, en una paridad. En los posgrados, sobre todo en el posgrado que es más antiguo, que se funda en 1996, que es el de restauración, en ese posgrado son mayoría. Y curiosamente yo hablaba en algún foro académico que tuvimos el año pasado de que los estudios de posgrado siempre tuvieron en la Facultad de Arquitectura un origen femenino, porque fueron las mujeres las que lo fundaron. La fundadora de ese posgrado, la doctora Eugenia María Acevedo Salomao, extranjera de origen brasileño que vino aquí a Michoacán por temas también de estudio, llegó y fundó el posgrado en arquitectura y desde siempre ha tenido ese predominio. Hoy por hoy la matrícula supera en número las mujeres versus la cantidad de hombres. La maestría en diseño avanzado, esa sí tiene un 50-50, esa sí también está con un tema de paridad. Pero aquí lo interesante no solamente en la matrícula, está en los temas que tocan al género. Uno de los grandes temas es precisamente ese tema de la seguridad que tú bien comentas, que tiene que ver con los horarios y que pasa lo mismo. Ciudad Universitaria es como una réplica de lo que ocurre en la ciudad, en los espacios públicos en cuanto al tema de inseguridad. ¿Cuándo nos sentimos inseguras las mujeres en la vía pública? Cuando es de noche, cuando está oscuro, cuando está vacío, cuando no hay una forma de ser vistas, de ser auxiliadas, cuando estamos solas ante un posible ataque, ante un riesgo. Y eso pasa dentro de Ciudad Universitaria en horarios nocturnos, que sí han pasado cosas, lo sabemos, y fuera de la Ciudad Universitaria, en la ciudad de Morelia y en cualquier ciudad del mundo, a excepción tal vez parece que de Japón, que tiene las tasas más bajas de inseguridad, pero al final es algo que se reproduce, ¿no? Hay una urbanista que se llama Jane Jacobs, que es una luchadora social, que lucha por mucho tiempo para que el barrio de Brooklyn, en Estados Unidos, no lo destruyan por una renovación urbana que iban a hacer. Lucha para que el barrio y la comunidad
pues salgan a flote, y es una luchadora social. Y Jane Jacobs habla, que ahora se hacen las caminatas Jane Jacobs y no sé cuántas cosas más, pero ella habla de un concepto muy importante para el urbanismo, que es poner los ojos en la ciudad. Donde tú puedes ser visto, puedes ser auxiliado. Donde hay una barrera visual, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, ahí seas hombre, mujer, niño, anciano, lo que seas, va a ocurrir un delito y nadie te va a poder ayudar, o va a ocurrir un accidente y nadie va a poder auxiliarte. Entonces es muy importante que tanto en las ciudades como en las universidades, como en todos los lugares, existe algo que se llama porosidad del espacio. ¿Cuál es el espacio poroso? Imagínate una esponja. Uh-huh. Ante una pared no tienes porosidad, pero ante una pared que nosotros llamamos en arquitectura celosía, que tiene agujeritos, pues tú puedes ver a través de esa pared, ¿no? Una ventana te permite también ver. Entendemos hoy en día que las cámaras de vigilancia daban un dato de que la ciudad de Morelia es una de las ciudades más vigiladas porque tenía muchas cámaras de seguridad, pero al final, si en esa cámara de seguridad no está alguien atrás que corra inmediatamente a auxiliarte en ese lugar, en ese momento, pues no sirve de nada. Entonces lo mismo pasa tanto dentro de las escuelas como fuera de las escuelas en la ciudad, en la vida, que tiene que existir esa posibilidad de ser visto, de ser auxiliado, y algo que otro investigador que no tiene que ver con el enfoque feminista, pero que sí tiene que ver con algo muy necesario para la ciudad, que es Jan Gehl, que habla de diseñar la ciudad a escala humana. Esta escala humana te permite, en uno de los conceptos que maneja Jan Gehl, una vitalidad del espacio. Si tú pasas por el centro histórico de Morelia, al igual que si tú pasas por Ciudad Universitaria a las 9 de la noche, hay calles y pasillos desolados, donde parece que arrastraron a alguien. ¿Y qué ocurre en esos espacios que no son vitales, que no tienen vida, que no tienen un café, que no tienen un vecindario con gente, que no tienen niños que puedan salir a la calle corriendo? Hoy parece una utopía que los niños jueguen en la calle, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que los ancianos o las personas mayores estén afuera de su casa. Les decían las viejas chismosas de la cuadra, pues las viejas de la cuadra que salían a platicar, hacían la comunidad, pero además vigilaban a todo el vecindario, y eso permitía que si venía alguien extraño a ese sitio, todo mundo lo supiera. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hoy en día estamos cada vez más vigilados por una cámara, pero cada vez menos protegidos por la comunidad, incluyendo una comunidad universitaria o incluyendo una comunidad en todos los sentidos. Así es. Entonces, un aspecto fundamental para nuestras chicas, que ahora son más, que estamos viendo una matrícula que cada vez viene más alta, es garantizar su seguridad por medio de estrategias que permitan ser vistas, ser auxiliadas, que esté bien iluminado, que haya gente por donde ellas pasan, que exista una posibilidad de ser visto y de ser auxiliado, tanto en la ciudad normal como en la ciudad universitaria. Eso es como fundamental entenderlo así. Así es. ¿Y cuáles son los retos que tú ves en la arquitectura? Uy, con perspectiva de género. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muchísimos, muchísimos. Mira, yo creo que todavía sigue el reto de visibilizar. Uh-huh. Todavía sigue ese reto, porque todavía conocemos muy poco de nosotras mismas y de las demás, y de sus aportes. Entonces, el poder no solamente ser vistas y ser escuchadas en la vida real, también es importante en el ámbito académico o en cualquier ámbito en donde tú te hayas desempeñado, ¿no? Saber qué hemos hecho y dónde estamos paradas al día de hoy
Eso es fundamental. Evidentemente los temas de equidad. Hoy por hoy las estructuras de poder siguen todavía, aunque existan las cuotas de género y aunque existan las leyes y aunque existan muchos mecanismos que nos han ayudado, porque sí nos han ayudado a estar presentes en algunos sitios, lo cierto es que todavía hay mucho temor por parte de las masculinidades no entendidas correctamente, porque les vayamos a quitar o porque vayamos a tocar algo que es del género masculino. Cuando me gusta una frase que alguien decía en algún momento, que la humanidad necesita 2 alas para volar. Y ahora, si tiene solamente el privilegio una, pues es necesario que la otra se fortalezca para que precisamente levante y alce el vuelo hacia un futuro que puede ser maravilloso si no lo permitimos en términos de humanidad. Así es. ¿Y cómo cerrarías, Erika? Pues cerraría con que la lucha sigue. Es larga. Creo que apenas estamos en un atisbo de lo que puede llegar a suceder en las cuestiones de género. Apenas estamos empezando. Hoy vemos algunos retrocesos con esos nuevos gobiernos en el norte de América, pero creo que eso va a impulsar todavía más algunas luchas que estaban ahí ya muy tranquilitas. Creo que eso va a impulsar todavía más esa necesidad de hacer visibles las necesidades en derechos, en inclusión, en equidad, en todas estas esferas que toca el género. Lo va a hacer todavía porque existe un contrapeso. O sea, eso es lo que a veces quien está del otro lado y que comienza con un movimiento de exclusión no sabe. Ya no son los tiempos de antes que podías aplastar a los demás tan fácilmente. Hoy, con tantos medios de comunicación, con tantas voces que se pueden escuchar, con tantas voces que se permiten alzarse libremente, es muy difícil que tú quieras seguir oprimiendo a quien sea, a un género, a un sector, a los inmigrantes, y no tener una respuesta. Y cuanto más fuerte sea esa opresión, más fuerte va a ser la respuesta. Entonces, pues es como poco inteligente de estas personas que están creando ese tipo de caos. Creo que sí están conscientes de las consecuencias, pero no les importan. Y ahí tenemos 2025 nació con un tema de lucha de género increíble. Por una política internacional de orden imperialista tecnocrático que estamos viendo apenas surgir. Hoy la Bolsa de Valores tuvo un reflejo con la nueva inteligencia artificial del orden chino, de China, y bueno, ya vimos ahí el contrapeso a esas tecnologías, que valdría la pena pues observar también cómo eso impacta al género, ¿no? Muy importante. Entonces, todos esos temas y muchos otros más son parte de la lucha. Pues ojalá y algún otro día podamos contar con tu presencia para dialogar sobre esto. Claro que sí. Porque ahora pues nuestro tiempo ya se va agotando. ¿Tú cómo cierras, Rosalba? Pues mira, yo cierro realmente impactada de ver cómo la arquitectura puede influir definitivamente en la cuestión de género. A veces las personas creen que el género es un tema que es nada más un poco teórico y que lo aplicamos nada más a la vida familiar de las mujeres, pero cuando escucho a Erika hablar de esa mirada que se tiene que poner en las ciudades, en las universidades, en las familias, en los hogares, en toda esa reestructuración que se hace de la vida en común o familiar,
pues realmente sí me agrada mucho la idea de saber que todo esto está funcionando bajo esa mirada, ¿no? Y que se va a llevar un largo tiempo, me imagino. Pero bueno, igual lo vemos en la medicina también ahora, ya con la perspectiva de género han cambiado muchas cosas y esperamos que en muchas otras materias pues suceda lo mismo. Sí, pues un agradecimiento muy grande, Erika, porque creo que nos abres justamente este enfoque que amplía y que permite lo que menciona, sostener la vida con otra forma de entenderla, de interpretarla, incluso de diseñarla, ¿no? Entonces, muchas gracias y nuevamente te digo, pues aquí está el micrófono abierto para cuando gustes volver y podamos seguir dialogando, ¿no, Rosalba? Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. muchas gracias. Esto fue Mujeres Fuera del Sistema y les deseamos que este año que inicia, pues para nosotras, y creo que lo estamos iniciando con el Año Nuevo Purépecha, pues sea un año lleno de muchas bendiciones para todos y todas. Feliz año. Feliz año. Feliz año.